Bueno, buenos días a todos. Ya nos han presentado Carlos y Natalia, pastores de Barcelona, por la gracia de Dios. Y bueno, efectivamente la maleta de Natalia se perdió. Está en Ibiza, pero hemos traído el sol de Ibiza aquí. Entonces, estamos todos contentos porque Natalia ha podido hacer unas compritas para sustituir lo que le han perdido. Y, y yo estoy contento porque lo va a pagar Vueling. Entonces, todo resuelto. ¿O no? Bueno, no, y como decía Enrique esta mañana, pues apartándonos del mundo y del ruido, ¿no? Santificándonos para el Señor y buscando su presencia. Y quisiera que esta mañana, pues el Señor nos hable a través de esta palabra que he llamado caminar con Jesús. Caminar con Jesús. Porque la vida cristiana es ciertamente un camino, es un proceso, ¿no? Y en muchas partes de la Biblia encontramos que la vida cristiana es como una carrera, es una carrera larga, y tú y yo estamos participando en esa carrera, no somos espectadores. Estamos en el estadio olímpico mirando como lo hacen otros, sino que tú y yo estamos participando. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, está hablándonos a nosotros, él mismo. Corred de tal manera que lo obtengáis. De manera que si tú has pensado que la vida cristiana es una vida contemplativa, es una vida donde solo estoy mirando a ver qué sucede y yo no tengo nada que hacer, Dios lo tiene que hacer todo, no es verdad. Nosotros tenemos que colaborar con Dios, tenemos que correr, tenemos que estar activos, intensos, alerta y en movimiento. La fe siempre se va a traducir o casi siempre en movimiento, ¿no? Y al respecto de las carreras, pues es una carrera que tenemos que correrla con paciencia, como nos dice Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, está hablando seguramente de las personas y de los seres angelicales, de Dios mismo, del Espíritu Santo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces ya nos da dos claves. Tenemos que despojarnos del peso y muchos de nosotros en la vida cargamos con peso. Se nos ha estado hablando desde primera hora de la mañana de la sanidad que Dios hace en nuestras vidas. A veces el peso está aquí, o en el corazón, en el alma. A veces son problemas que no se han resuelto, a veces son oraciones no contestadas, a veces son retos que tiene la vida. Y tenemos que aprender a soltar esas cargas y dejarle el control a Dios. No quiere decir que yo me desentiendo, pero sí que le estoy cediendo el control de las operaciones a Dios. Y por supuesto, me tengo que despojar del pecado. O sea, correr con pecado es como ir a la montaña con una mochila cargada de piedras y de ladrillos. No va a ser algo bueno para mí. Me voy a agotar antes, me voy a rendir, me voy a cansar, me voy a irritar. No es bueno. Por eso tenemos que trabajar seriamente el pecado que puede haber en nuestras vidas, ¿no? Tenemos que mirar, por ejemplo, en ese curso de sanidad tan completo, pues mirar todas las cosas que nos pueden estar afectando y trabajarlas durante toda la vida, como nos recordaba Johnny esta mañana. Tenemos las iniquidades, las herencias de maldición, los propios pecados que uno ha desarrollado. Uno tiene que estar siempre vigilante, siempre alerta, no dejar que vuelva a crecer la mala hierba y despojarme del pecado. La carrera cristiana se corre fácil o se corre mejor si yo me libero del pecado. Correr con pecado es algo bastante absurdo, pero tristemente muchas veces los cristianos nos encontramos en esa situación. No queremos soltar el pecado, hay cosas que todavía nos gustan demasiado y no las queremos soltar o pensamos que estamos soltando algo demasiado valioso, pero es mentira. El pecado siempre va a traer destrucción, siempre trae muerte, siempre te va a alejar de Dios, siempre te va a nublar el entendimiento. El pecado no es bueno en ninguna manera. Por eso el apóstol nos dice aquí, despójate de todo eso. Merece la pena despojarse
para el Señor. Acuérdate, hemos venido acá, Roti, hemos salido de la ciudad y nos metemos en este ambiente de tranquilidad, de naturaleza, y está muy bien, pero si no se trata solo de salir, sino se trata de entrar, de consagrarme a Dios. Suelto el pecado, dejo el mundo, me aparto del mundo para, si no tengo el para Dios, este apartarse de aquí no sirve, no completa la obra. Entonces, a propósito de estas carreras, pues nosotros tenemos que llegar a la meta y la meta no es necesariamente un punto donde yo tengo que llegar, sino que la meta es no dejar de correr en toda la vida hasta que el Señor regrese o hasta que el Señor nos lleve a cada uno a su presencia, ¿no? Entonces, no debo reposar en el sentido de detenerme. La vida cristiana siempre es hacia adelante, siempre es hacia adelante. No es en zigzag, no es con retroceso, no es me detengo, porque si en la vida cristiana tú te detienes porque estás cansado, es porque algo no estás haciendo bien durante la carrera. De manera que el Señor nos insta en Filipenses 3:14, dice Pablo, prosigo a la meta, y conmigo, prosigo. O sea, es hasta que el Señor venga. No hay un día donde dices, no, hoy puedo parar de correr. Hoy son vacaciones de la vida cristiana. Eso no existe. Prosigo a la meta. Al premio, escucha, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, cada uno de nosotros estamos corriendo una carrera. No estamos compitiendo entre nosotros a ver quién es el primero, quién es el más fuerte, quién es el más rápido. No estamos compitiendo entre nosotros, pero cada uno estamos corriendo una carrera que Dios nos ha marcado individualmente. Cada uno tiene un llamamiento de Dios, es supremo, es noble, es un llamamiento que no se compara a ningún llamamiento de este mundo. Quizá hay personas aquí que quieren o anhelan ser médicos o empresarios o abogados. Todo eso está muy bien, te va a ser útil en algunos momentos de la vida, pero hay un llamamiento de Dios que es superior a todo eso. Y cada uno tenemos el nuestro de parte de Dios. Por eso Pablo dice, yo prosigo a la meta. ¿Qué le mandó el Señor a Pablo? Bueno, tú vas a predicar a todas las naciones, reyes, vas a ir, y eso fue lo que hacía Pablo. Todo el tiempo estuvo haciendo lo mismo. No se entretuvo en el camino en otras cosas. Quizá podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué me está entreteniendo a mí ahora? ¿Qué entretenimientos tengo yo en la vida que me están impidiendo ir hacia o ir en el camino que el Señor me ha mandado recorrer? Quizá estoy entretenido en mis propias metas, en mis propios sueños, en mis propios anhelos. Y quizás son buenos, quizás son loables, pero te van a estar impidiendo correr la carrera del Señor. A mí me encantan estos campamentos y estas convivencias que hacemos porque siempre el Señor aprieta algunas tuercas. Uno cree que va bien, que está todo perfecto. Yo el otro día fui al podólogo y le dije, era una podóloga, le dije, mira, tengo 3 callos en el pie derecho. Y ella empezó allí a raspar el queso gruyère, como digo yo. Salieron solo 2. Pero luego me miró el otro pie. Digo, no, ahí no tengo nada. Pero ella lo miró y dice, sí, aquí tienes otro. Digo, mira, ella sabe más que yo. Y eso que yo soy yo el que lo siente al pisar. Pero a veces uno cree que está bien, ¿verdad? O cree que su problema es, qué sé yo, la suegra o el dinero. Pero cuando uno viene aquí, resulta que Dios empieza a hablar y empieza como, echa el 3 en 1, crash, y aprieta un poquito una tuerca por aquí. Ay, esto era lo que yo necesitaba, ¿no? Espero que cuando nos regresemos a nuestras ciudades el lunes, pues todos ya hayamos tenido ese ajuste del Señor. Yo estoy convencido que va a ser así. Tenemos otra promesa de Dios acerca de esta carrera y está en Filipenses capítulo 1. Y dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio
desde el primer día. Fíjate, Pablo está reconociendo a este grupo de cristianos que ellos desde el primer minuto empezaron la carrera y no se han detenido. Y ahora, por si acaso les dan ganas de hacer un parón, como, uy, no, tanto tiempo en la iglesia, yo ya llevo muchos años de cristiano, y les dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no sé tú, pero yo muchos días me levanto y digo, Señor, tengo tantos fallos, tengo tantas dudas, tantas inseguridades, hay tantas cosas de mí mismo que no me terminan de gustar y y el Señor me recuerda, ¿no? Todavía no he terminado contigo. Y yo sé que te cansas algunas veces porque no me miras y yo sé que quizá quisieras que otros corran más y te acompañen más cerca y no lo hacen y eso te decepciona. Hay muchas decepciones en la vida cristiana, pero el Señor dice, yo voy a perfeccionar. O sea que mientras tú estás corriendo en esa carrera de la vida cristiana, mientras tú estás corriendo, Dios está trabajando en ti. Dios está tocando tu corazón, Dios está sanando, Dios está definiendo tu identidad, Dios te está dando dones, Dios te está capacitando, pero es mientras voy corriendo. No es cuando me detengo, Señor, ya no quiero correr más, haz algo o no corro. No, tienes que seguir. Y mientras sigues, Dios ha prometido, Él perfeccionará la obra hasta el día de Jesucristo. Y eso es una garantía para todos nosotros. O sea que si te pasó como a mí, que alguna vez te has mirado al espejo y dices, "Ah, yo quisiera tener el don que tiene aquel, o yo quisiera hacer lo que hace, mira ese que se sube en la caja y es tan valiente para predicar y yo no me atrevo". Dios ha dicho, estoy trabajando contigo, te voy a perfeccionar. Pero el secreto entonces es no rendirse. Hay una, hay una idea en mucha gente en la vida cristiana que cuando recibimos a Cristo es como que, bueno, ya he recibido a Cristo, soy una nueva criatura, ya no tengo que hacer gran cosa, eh, pero es todo lo contrario. Recibir a Cristo es el pistoletazo de salida. Cuando recibo a Cristo es cuando comienza lo interesante, es cuando comienza la carrera, ese no es el final. Entonces, estamos, vuelvo a repetir, estamos en una carrera, cada uno de nosotros. Yo quiero que tú te veas con ropa deportiva, con un dorsal. Ahí está escrito tu nombre y el de Jesucristo. Y tú estás en la carrera. Y el Señor está contigo en la carrera. Y Él te va perfeccionando. Y tienes que llegar hasta el final sin parar, sin detenerte. Dice Lucas capítulo 9 que ciertas personas en el versículo 61 se acercaron a Jesús y le dijeron, yo te seguiré, Señor Jesús. Yo le he dicho eso muchas veces al Señor. Y me pasó pues parecido a Jonier, ¿no? En algún momento al principio de mi vida cristiana yo dije, Señor, yo te quiero servir. Y yo le preguntaba a todo el mundo al principio de la vida, ¿tú también quieres servir al Señor? Algunos me miraban raro, como diciendo, no, yo no. Pero otros sí. Y han perseverado, ¿no? Entonces, yo te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Bueno, todos tenemos como cositas en la vida que a veces nos quieren como frenar para seguir al Señor. Y dice Jesús, ninguno que poniendo su mano en el arado mira para atrás, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. O sea, esto nos está diciendo que la carrera con el Señor siempre es para adelante. Mira, nunca le habrás dado tanto a Dios como Él te ha dado a ti. Nunca servirás tanto a Dios como Él te ha servido a ti. Nunca podrás dar tantos diezmos y ofrendas como la riqueza que Dios te ha dado a ti. Nunca podrás amar tanto a Dios como Él te ha amado a ti. O sea, por eso Dios te dice, no mires atrás. Algunas veces tenemos la sensación de que seguir a Dios nos supone dejar muchas cosas valiosas detrás. Y ciertamente ha habido cosas que hemos dejado que son valiosas. Yo, por ejemplo, en un momento puntual, al principio de la vida cristiana, me tocó marcar distancia con mi familia.
porque se oponían a mi fe. Y yo notaba que ellos me querían como menguar en la vida cristiana, que pasara menos tiempo en la iglesia, que por qué todos los años a Israel, que por qué el verano lo dedico a ir a un campamento de niños que no saben ni quiénes son, y cosas así, ¿no? Que por qué doy mi dinero a la iglesia, etcétera, etcétera. Y como yo notaba que todas esas cosas me estaban pues no eran agradables. Y no es que me hicieran dudar, pero pues no eran agradables. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a poner un poco de límites, ¿no? Y no es fácil, porque ¿quién no quiere a su familia? ¿Quién no quiere a sus padres, a sus hermanos? Pero tocó. Y a veces uno dice, hay gente que me ha preguntado, Carlos, tú cuando te hiciste pastor a tiempo completo, ¿te costó mucho? Yo dije, pues la verdad que no. La verdad que no, porque a mí me pasaba como muchos de los que estáis aquí, que todo el tiempo libre que teníamos lo dedicábamos a servir al Señor de una u otra manera. Y entonces simplemente era como, bueno, pues ahora va a ser tiempo completo, pero nunca tuve la sensación de que dejar la empresa, dejar el puesto de trabajo, dejar algunos privilegios que tenía allí, una reputación que tenía allí en el mundo profesional, fuera mucho. Para mí no era mucho. Honestamente lo digo, para mí era muy poco comparado con el supremo llamamiento del Señor. Entonces, en algunos momentos, cuando tú sientas o estás experimentando que estás dejando cosas que valen mucho, sí, seguramente valen mucho, pero lo que tienes por delante vale mucho más. No se compara, no se puede comparar. Nunca trates de comparar la vida natural con el reino de los cielos. Comparar eso es como poner un elefante y una hormiga en una balanza. No tiene sentido. No se puede comparar. Todo lo que Dios te ha prometido, todo lo que Dios te ha otorgado, ese llamamiento del Señor, el privilegio de caminar con Él todos los días, que Él camine contigo como ha prometido y que está perfeccionando tu vida, eso no tiene precio, eso no tiene salario, eso no tiene títulos, eso no tiene doctorados, no lo tiene, es mucho mejor que todo eso. Entonces, caminar con Cristo no es caminar de cualquier manera, es caminar con Él, es ser guiado por Él, no es caminar en cualquier dirección, a lo loco, me pongo a caminar y ya está, a lo Forrest Gump, y ya veré cuándo acabo. No, eso no es la vida cristiana, pero la vida cristiana tampoco es un avión donde me monto y me lleva, no es un barco que me transporta, son mis piernas, es mi fe, es mi alma, es todo mi ser que tiene que ejercitar el movimiento y el caminado. Entonces, yo tengo aquí 5 claves para esta carrera de la vida cristiana. Y es una carrera que podríamos decir que no es una carrera de 100 metros lisos, que es muy explosiva al principio, ¿verdad? Y hay corredores en el planeta que ya han bajado de los 10 segundos, 100 metros en menos de 10 segundos. Algunos comienzan así la vida cristiana y comienzan a toda pastilla, ¡psing! Pero a los 100 metros ya se pararon. Se les había olvidado que no es una carrera de velocidad. Tampoco es exactamente una carrera en un estadio olímpico donde todo está bajo control de alguna manera. Yo, si tengo que ponerle una etiqueta a la carrera eh, de la vida cristiana, sería como un trail running, ¿no? ¿He dicho bien? Es que no quiero hablar mucho en inglés para no estropearlo. Es como un senderismo por la montaña, ¿no? ¿Cómo es, Manu? ¿Dónde está Manu? Trail running, ¿no? Gracias, hermano. Entonces, no es caminar por la playa, qué gustito da caminar por la playa, pero todo está bajo control y si quema mucho, meter los pies en el agua y todo se resuelve. No, no, no. Es como una carrera o una caminata en la montaña donde hay subidas, hay bajadas, de repente hay piedras grandes, hay piedras pequeñas, te puedes torcer el tobillo, hay árboles, dan sombra, luego no hay sombra, puede llover, o sea, es como muy variado todo lo que tú te puedes encontrar, ¿no? Entonces, la primera clave que yo tengo aquí es
ponerme el yugo de Jesucristo. Enrique comentaba este versículo esta mañana y está en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y mira la manera en que el Señor nos hace descansar. Él no nos pone en un sillón a dormir la siesta. Qué rico, pero no es así. Él no nos pone en una hamaca entre dos palmeras allí en el Caribe con una caipiriña a descansar y a reposar el alma. No, Él dice, mi forma de daros el descanso es esta. Llevad mi yugo sobre vosotros. Creo que la mayoría sabemos lo que es el yugo, por si acaso lo explicamos. El yugo es una pieza de madera que se usa para unir dos bueyes para que vayan juntos y unan sus fuerzas para tirar del carro. Es como una madera que viene así, tiene un arco para que el primer buey ponga su cuello, sigue, tiene otro arco y el segundo buey pone su cuello, les atan y entonces donde va uno tiene que ir el otro. Normalmente va un buey experimentado, ya manso, que obedece al pastor y que no se desvía del camino, que sabe lo que tiene que hacer, sabe cuál es su trabajo. Y al lado se pone un buey joven, que es más impulsivo. El buey joven quiere correr la carrera de los 100 metros, pero el buey más experto no le deja porque están enyugados. Lo que hace uno lo tiene que hacer el otro. Entonces Jesús dice, llevad mi yugo. Entonces Jesús ya está listo, él está ahí y tiene su yugo puesto y él te está diciendo, ven, tú tienes que ponerte aquí en el otro lado. No es obligatorio. Él te está llamando. La vida cristiana no es obligatoria. Algunos dicen, ay, pero es obligatorio diezmar, pero es obligatorio ir a Carroti, pero es obligatorio servir en la iglesia. No hay nada obligatorio en la iglesia. Pero el Señor dice, ven a mí. Tú decides. ¿Quieres venir a Él? Si quieres venir a Él, Él lo que te invita es a que Él ya está en el yugo y que tú te pongas a su lado. Él va a ser el director. Él es el buey manso, el que sabe lo que hay que hacer, sabe la dirección, sabe para dónde vamos. Tú no lo sabes, tú tienes que confiar en Él. Tú tienes simplemente que descansar en que Él sabe lo que hay que hacer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué hora se trabaja? ¿Cuál es la ruta? Él sabe todo. Y tú tienes que confiar. Es difícil, sí, es difícil porque todo el mundo no confía en el Señor. Somos pocos los que confiamos en el Señor. Entonces, el mundo te dice, los hijos se educan de esta manera. Y la palabra de Dios te dice, mira, educa a tu hijo con la vara, con el amor, con la disciplina, con la instrucción. Te da muchas pautas para educar a tus hijos. ¿Qué yugo te quieres poner? Tú sabes que siempre vas a llevar un yugo. Quizá piensas, no, si yo no me pongo el yugo de Jesucristo, entonces yo soy libre y yo hago lo que me da la gana. Eso no es real. Si tú no te pones el yugo de Jesucristo, va a haber yugos de esclavitud sobre ti. Va a haber yugos de este mundo que ya estás allí atrapado, en esa forma de pensamiento, en esos sistemas, en esas políticas, en esas educaciones, en esa cultura. Ya estás allí. Tú ya tienes un yugo puesto antes de venir a Cristo. Es más, cuando yo me pongo el yugo de Jesucristo, esa unción nueva pudre, como dice el profeta Isaías, los yugos antiguos de esclavitud. Entonces, el punto es, yo quiero correr esa carrera, pero tengo que confiar totalmente en las directrices que me da el Señor. Esa es la condición para correr esta carrera. No, pero es que yo quiero correr y llegar muy pronto. Tranquilo, eso lo decide Él. Es que yo quiero ir por esta ruta porque me parece más bonita, hay árboles. No, eso no lo decides tú. Eso lo decide ¿quién? El Señor. ¿Te quieres poner ese yugo? El Señor está diciendo, si tú vienes a mí y te pones este yugo, eso te va a dar descanso. Hago una pregunta aquí en voz alta. ¿Qué es más fácil? ¿Ser jefe o ser empleado? ¿Qué pensáis vosotros? No he dicho más rico, no, más fácil. El empleado solo tiene que obedecer, ¿sí o no? ¿Es más fácil ser hijo o ser padre?
Yo creo que ser hijo, porque qué complicación cuando uno es padre y tiene que instruir a su hijo y a lo mejor el hijo te dice, yo quiero estudiar, no sé, bellas artes. Y tú, no, pero hijo, es mejor que seas médico o abogado o no sé, otra. Y quizá tú quieres ayudar a tu hijo a direccionarlo porque él tiene un pensamiento, pero tú sabes que él no está formado todavía. Entonces es más fácil ser hijo porque al final, si el hijo se fía de los padres, solo tiene que obedecer. Ah, pues lo que digan los papás, está bien. Confío en mis papás, confío en lo que me han dicho, que cuando pase una hora vamos a parar en el viaje y me van a dar la comida. O confío en mis papás que me han dicho que nunca me van a abandonar. Bueno, pues uno confía. Se trata de lo mismo con el Señor. El Señor es el que de alguna manera toma las decisiones más gruesas, más importantes, y tú te vienes a poner ese yugo y te colocas al lado de Jesús para caminar con Él y Él contigo. Piensa una cosa, si en algún momento en tu vida cristiana has estado desanimado, Jesús estaba a tu lado. Si en algún momento en la vida cristiana has sentido que te han abandonado los amigos, que alguien ha hecho una injusticia contigo, en el trabajo, en la iglesia mismo, Jesús estaba contigo en ese momento. Si en algún momento has pensado que lo que te toca hacer es muy difícil, Jesús está contigo. Siempre está contigo si te has puesto en el yugo de Jesús. Y eso es algo maravilloso. A veces uno experimenta soledad, incomprensión, dificultades en la vida, pero qué bueno saber que nunca estoy recorriendo el camino solo, que Jesús está conmigo. Eso es algo maravilloso. Eso es algo que no tiene precio. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. Claro, en la medida en que yo voy caminando con Jesús, yo estoy aprendiendo cómo se hacen las cosas. Por favor, toma nota de esta lección. En la medida en que estoy caminando con Jesús, yo estoy aprendiendo cómo se hacen las cosas. Y no porque siempre se hacen de la misma manera. Acuérdate que el Señor Jesús muchas veces descolocó a sus discípulos porque una vez oró por un enfermo de una manera, luego oraba de otra manera. No siempre repitió los mismos patrones, pero en ese caminar tú vas aprendiendo a depender de Él. Tú vas aprendiendo a, Señor, ¿cómo se hace esto? Y entonces el Señor te va mostrando cómo tratas con tu esposa, cómo tratas con tu esposo, cómo, cómo se ejerce la disciplina con los hijos, cómo soy ejemplo para ellos, cómo tengo que adorar, cómo tengo que orar. Los discípulos le preguntaban al Señor, Señor, enséñanos a orar. Qué guay. Y el Señor ahí, al lado de ellos, pues mira, no hagáis esto, pero oraréis así, Padre nuestro. Y les enseña a orar. Y no es porque siempre tengamos que rezar el Padre nuestro, pero les estaba enseñando como un modelo de oración. ¿Me estás entendiendo? O sea, en la medida que yo camino con el Señor, yo voy aprendiendo cómo es la vida, pero no solo la vida cristiana, la vida en general. Cómo tengo que manejar el dinero, cómo tengo que manejar mi hogar, con quién me tengo que casar, qué puedo hacer para trabajar, qué es lo que me conviene estudiar, dónde tengo que vivir. O sea, es aprender a vivir, ¿no? Y dice el Señor Jesús, yo soy manso y humilde de corazón. Bueno, Él nos quiere llevar a esa mansedumbre. Él quiere que un día tú seas un buey que vas a poder poner a alguien a tu lado para enseñarle como un discípulo y, y que tú ya seas manso y humilde de corazón, sencillo, sencillo, para servir, para dar. Si somos discípulos del Señor, somos discípulos del Señor toda la vida. No soy uno que está por encima del Señor. No me creo más porque llevo muchos años en la vida cristiana o porque tengo un título de líder o de pastor. Manso, y a mí me maravilla la humildad del Señor, que siendo Dios se hizo hombre, se bajó hasta lo más miserable que podamos representar cualquiera de nosotros para poder rescatarnos y llevarnos
a lo más alto que jamás podríamos. Entonces el Señor quiere que a medida que tú caminas con Él, tú te vuelvas más manso, más enseñable, más obediente, más sujeto. Llega un momento que tú no te das cuenta que llevas un yugo. De hecho, Él dice que cuando yo aprendo a ser manso y humilde, hallaré descanso para mi alma. ¿Qué nos estaba hablando Enrique esta mañana? Descanso del alma, ¿verdad? Todos hemos visto gente atribulada. Ayer paseábamos por este pueblito de aquí y había un chico, cuando pasamos, estaba desquiciado, haciendo gestos. Cuando volvimos a las 2 horas después de comer, todavía seguía ahí. ¿Te acuerdas, Caterine? Estaba, pero ido totalmente. Decían, ¿está drogado? No, yo creo que está loco. Estaba ahí de pie y haciendo unos gestos, sí, me tocaba la barba. O sea, es un caso muy extremo, evidentemente, pero puros demonios, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Familia, la vida es estresante, la vida está llena de problemas, la vida está llena de retos, de injusticias, de leyes humanas que se aplican de cualquier manera, de jueces corruptos, de políticos corruptos. La vida está llena de problemas, la vida es un problema porque el pecado lo dañó todo, porque este mundo lo gobierna y lo pastorea Satanás. La vida es difícil, la vida no es fácil. Casarse es muy bonito, pero el matrimonio es un trabajo fuerte. Entonces es un reto fuerte, es muy bonito. Yo recomiendo que todo el mundo se case con la idónea, pero es un trabajazo. Ahora, el Señor está diciendo, en la medida que tú caminas conmigo, tú vas a tener descanso a tu alma. Tú no vas a estar como, no sé qué hacer y el mundo se acaba y la pandemia y ahora y hay que vender, hay que comprar, hay que hacer. No, tranquilo. El Señor te va a estar llevando, el Señor te va a estar guiando en ese caminar. Va a ser lo mejor que puedes hacer en toda tu vida. Y el Señor dice, mi yugo es fácil. O sea, no es un yugo como que estás aquí, que te está forzando y que tú quieres quitártelo de encima. Es un yugo fácil. Su carga es ligera. Porque algunos tienen el concepto y la percepción de que la vida cristiana es una carga muy pesada. ¿Cómo estás llevando tú la vida cristiana? Que para ti la vida cristiana es una carga pesadísima. Es algo como que, uy, otro día a la iglesia, otro día a leer la Biblia, otro día que me tengo que levantar a orar. Y es como, ¿qué te está pasando? ¿Qué yugo tienes puesto? ¿No será que quieres caminar con el Señor, pero todavía tienes un yugo diferente que no es el de Cristo? Quizás es el yugo de la cultura, quizás es el yugo de la ociosidad, quizás es el yugo del amor al dinero y la carrera por conseguir más dinero. ¿Qué yugo tienes puesto? Cualquier otro yugo que no sea el del Señor es un yugo difícil, no es un yugo fácil. Cualquier otra carga que no sea la del Señor empieza a pesar. Cuando empiezas a caminar empieza a pesar, pero con el Señor no pesa, es ligero. Entonces, en la medida en que camino con Cristo, yo me tengo que ir pareciendo a Él. Podríamos preguntarnos entonces, ¿en qué áreas de mi vida todavía yo no me dejo guiar por el Señor? ¿En qué áreas de mi vida a lo mejor yo voy caminando con Cristo, pero digo, bueno, el dinero que Dios no me lo toque, ¿no? El dinero que Dios no me lo toque. O mi matrimonio, no, yo de mi matrimonio no quiero pedir ayuda a nadie porque esta es mi área. Y quizá ahí es donde más problemas tienes porque todavía no has decidido confiar en él. ¿O qué aspectos de mi carácter todavía no se parecen a Jesús? Porque el Señor dice, aprended de mí. Y si yo todavía soy un ogro gruñón en mi carácter y me peleo con todo el mundo, si todavía no he desarrollado la paciencia y soy todo el tiempo impaciente, ¿qué áreas de mi carácter no se parecen a Jesucristo? Soy inconstante. Piénsalo por un momento porque es en ese área donde tú necesitas enyugarte un poquito más con Jesús. Necesitas
venir y ponerte el yugo de Jesucristo. Señor, enséñame a ser paciente. Señor, enséñame a amar. Señor, enséñame a no desesperarme por las cosas. Señor, enséñame, porque algunos oran, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y cierran la puerta de su habitación y es como que dejaran a Dios allí encerrado y salen ellos a vivir la vida, al trabajo, a la entrevista, a la prueba, al examen, a lo que sea. No, es que el Señor tú tienes que salir con el Señor, estás con el yugo de Jesucristo. Dios no está encerrado allí en tu habitación, cerrada la puerta y lo dejas ahí todo el día como castigado. Eso es lo que hacen algunos. Oran, pero luego salen y se olvidan que han orado. Y se olvidan que le han dicho a Dios, ayúdame. Se olvidan que le ha dicho al Señor, guía mis pasos. Y entonces ellos caminan de cualquier manera. No, tenemos que hacerlo con el Señor. ¿Cómo son mis pisadas? Segundo, he puesto 5, ¿no? El primero era el yugo de Jesús. El segundo, ¿cómo son mis pisadas? Bueno, hace un tiempo estaba comprando unas zapatillas de trail y entonces hay tantos modelos. La suela tiene que ser una determinada manera porque si no, no es trail, es para caminar en tierra firme y no sé qué. Y bueno, estuve aprendiendo un poco la zapatilla, Manu, ¿sí o no? Y los calcetines son muy importantes. Entonces, ¿cómo son mis pisadas mientras camino? Eso me llevaba a meditar un poquito así, ¿no? Porque si llevas unos calcetines baratongos, te empiezan a salir ampollas, el pie te suda demasiado, las zapatillas tienen que ser transpirables, con una suela determinada para que puedas pisar sobre rocas, sobre resbaladizo. Bueno, el calzado es importante. A este respecto, el Señor nos dice en Efesios 6:15 que nuestros pies tienen que estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, todas mis decisiones en la vida cristiana tienen que estar basadas en la palabra de Dios. Enrique nos decía esta mañana, tú hablas con Dios y Dios te habla y casi siempre te va a hablar es en la, en la palabra de Dios. Ahí está escrito lo que Dios nos quiere decir. Entonces, ¿qué tal si nos acostumbramos y le decimos al Señor, Señor, enséñame a preguntarte todo, aún las cosas más sencillas que yo sé? Yo me acuerdo cuando yo trabajaba de programador informático en Madrid hace muchos años, no tenía barriga, y estaba allí tiqui, 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 y un día un programa no funcionaba bien. Y yo estaba ahí ya echándole cabeza, echándole cabeza. Yo era, en ese tiempo yo era de los que oraba por la mañana y luego ya me olvidaba del Señor. Y yo, como sabía mi trabajo, había estudiado una carrera, pues yo me creía el machote. Y yo estaba ahí, y nada, y nada, y nada, y fallo, y fallo. Y yo estaba un poquito desesperado. Cuando en esas me acuerdo que tengo un Dios todopoderoso y que yo no lo soy. Y entonces, en un momento, yo cerré mis ojos y oré. Puse las manos en el teclado. Eran ordenadores de esos de IBM, de la pantallita verde, ¿sabes? Ya soy mayor. Y entonces, Señor, por favor, arregla esto. Sí, yo no me acuerdo exactamente la oración que hice, pero muy parecida a esa. No me fui al baño a orar 10 minutos y, no, Señor, por favor, arregla esto. Abrí los ojos, le di al enter y ¿qué creéis que pasó? ¡Se arregló! El Señor me dio una lección ese día, ¿no? Como diciéndome, o sea, no dependes de mí. Tú oras por la mañana, siempre me gustó orar, pero luego te vas y caminas tú solo, ya no caminas conmigo, ya no dependes de mí para todas tus pisadas. Entonces, qué bueno es que nosotros aprendamos a depender del Señor. Que no es que oro el domingo, no es que le pido a mi líder que ore, no es que yo oro en el devocional por la mañana allí en mi habitación y tengo un tiempo guapo con Dios y luego salgo y hago todo lo que se me ocurre. No, es que yo sigo caminando con Dios. Sigo caminando con Dios. Por eso cuando llegues por la noche a casa y vas a meterte ya en el sobre y echas la cabeza en la almohada y allí vas a decir, Señor, gracias porque has caminado conmigo. No he caminado solo. Em, Tenemos que tener prioridades también, porque si es
tengo que dosificar, en el sentido, por ejemplo, los que van a la montaña llevan su mochilita con un depósito de agua y van bebiendo, ¿no? Van bebiendo poco a poco, llevan aquí un tubito, pum, beben un sorbo. No se beben el litro y medio de agua de una, porque si no, empiezan a caminar y ya no pueden más, sino que hay que ir dosificando. Y en este sentido, la palabra de Dios nos habla mucho, mucho, mucho de cómo Dios tiene que ir ordenando mis pisadas. Porque tú puedes tener un plan, tú puedes decir, bueno, he orado y Dios me ha dado permiso para ser un emprendedor y hacer mi propio negocio. Voy a montar mi empresa. Muy bien, tienes el ok de Dios. ¿Cómo van a ser los siguientes pasos? ¿Le vas a pedir ayuda a Dios? O como ya Dios te dijo que sí, te vas a lanzar sin más. Salmo 37, versículo 23 dice, por Dios son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Yahweh sostiene su mano. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Proverbios 20:24 de Dios son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? O sea, hay veces que Dios te va a ordenar la jugada de tal manera que quizá tú no lo entiendes, pero lo mejor que puedes hacer es confiar en Dios. Quizá Dios te dice, no, mira, no te metas en este negocio o en este local, sino espera un mes y luego tú te das cuenta, Dios tenía razón. Entonces, ¿qué tal si aprendemos a poner todas nuestras decisiones antes de lanzarnos? Señor, he pensado esto. ¿Tú, ¿Tú qué dices? ¿Es esto, Señor? Señor, si no es esto, ciérrame la puerta. Señor, si este lugar no es para mí, si este trabajo no es para mí, ciérrame la puerta. Señor, si es para mí, que no cojan a ningún otro. Cuando nuestro hijo Daniel y Juliana se casaron en septiembre, está complicado el tema de conseguir piso en alquiler en Barcelona. No es ninguna novedad porque aquí seguro que también, ¿no? Y entonces ellos iban cada uno con su nómina, estaban buscando piso y nada, y pisos carísimos. Nosotros queríamos hacer posible que vivieran en el pueblito donde vivimos y tenerlos cerca. Bueno, encuentran un piso pequeñito, 2 habitaciones en el pueblo donde vivimos, envían la solicitud y el tipo era directo, no era con una agencia, era directo con un matrimonio que se tenían que ir. Bueno, entonces les pide, bueno, las nóminas, contrato de trabajo, lo típico, ¿no? ¿Tienes alguna propiedad a tu nombre? Imagínate, un chico de 25 años. Por cosas que hace el Señor con nosotros, cuando compramos un coche para Natalia, lo puse a nombre de Daniel. No me acuerdo por qué fue, pero el titular es Daniel. Entonces, sí, tengo un coche. Tengo un coche a mi nombre. Muy bien. Bueno, el tipo, fuimos a ver la casa, el piso, les hice una entrevista que parecía un policía, o sea, solo le faltó pedir los antecedentes penales. Mira, no te exagero, Natalia es testigo, tenía como 3 folios con todas las parejas que habían venido y el tipo iba rellenando, era un ingeniero y todo ordenadito, a cada uno, este cumple esto, este, así, todo, ¿no? Un montón de gente y yo dije, Señor, pero tanta gente. Pero oramos. Y Daniel y Juliana estaban nerviosos porque claro, ya la boda quedaba ¿cuánto? Un mes. Un mes, no tenían piso para vivir. El que estaba nervioso era yo porque los iba a tener que meter en casa. Entonces, oramos. Nos fuimos y oramos, Señor, si este pisito es para ellos, estaba muy bien el precio, o sea, cumplía. Y entonces, al día siguiente, el tipo llamó. Un domingo. Mira, os he escogido a vosotros, literal, en mitad de la reunión, os he escogido a vosotros, pero tenéis que venir a firmar ahora mismo. Entonces mi hijo le dijo, bueno, espera un momento que mi padre está trabajando. Estaba predicando. Entonces, nada, fue terminar la reunión y nos fuimos a verle, firmamos el contrato, toma las llaves, aquí está la fianza, ya, así. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Como que depender del Señor te da un descanso
Es como si nosotros hubiéramos querido pelear por ese piso, seguro que lo hubiéramos estropeado. Nos hubiéramos pasado de la cuenta diciendo cosas, no sé, hubiéramos sido imprudentes o cualquier cosa. O quizá lo hubiéramos conseguido, peor todavía, y hubiéramos dicho, ¿ves? No hace falta orar tanto. Qué peligro, ¿verdad? Qué peligro cuando nos salen bien las cosas y no hemos buscado a Dios. Cuando llegan las bendiciones y yo no me acuerdo que el dador de las bendiciones es Dios. Y entonces no le doy gracias y me vuelvo un poco ingrato y me vuelvo, peor aún, independiente. Tercera clave, la ruta. Hay que estudiar la ruta o hay que conocer un poco de la ruta, hay que saber dónde te vas a meter, ¿no? Los que hacen rutas por las montañas, ellos estudian dónde están los refugios, dónde están las pendientes más elevadas, dónde hay ríos que hay que vadear, diferentes circunstancias o si va a haber animales, el clima, cómo va a ser. Bueno, nosotros tenemos que saber que vamos en un camino donde se van a presentar muchas cosas y quiero traer este versículo aquí, Mateo 7:13. El Señor Jesús dice, y entendí algo estudiando este tema que me encantó. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. O sea, nos habla de una puerta y nos habla de un camino. Entendemos todos que la puerta es la salvación, es recibir a Cristo, ¿verdad? Yo estoy a la puerta, dice el Señor, y yo soy la puerta, el que entra por mí. Muy bien, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Pero cuando yo estaba meditando sobre este pasaje, yo algunas veces seguramente lo habréis visto, cuadros donde se ilustra, ¿no? El camino ancho y hay un reguero de gente con un camino ancho y que van cayendo como a un abismo, ¿no? Y por aquí un senderito estrecho por el otro lado y van al cielo, ¿no? Y van como infinita, es estrechito. Y así era como yo me lo imaginaba, pero meditando un poco, yo pensaba, digo, bueno, el camino ancho en verdad es la vida misma. Todos en la vida tenemos un camino ancho. Es una vía de muchos carriles y es ancho. Ahora, eres tú mismo el que decide enyugarse con Jesucristo y por lo tanto estrechar el camino para que, eh, para que no te salgas de él, ¿no? Como dice en Hebreos 12:13, haced sendas derechas para que, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Es como que, bueno, yo voy por la vida, mi vecino que no es creyente, él también se casa, él también tiene un trabajo, él también tiene hijos, él también toma sus decisiones, él decide dónde se va de vacaciones, él hace su vida y mi vida es como la de él, en el sentido de que todos estamos en la misma autopista, pero yo decido ir por el carril de Jesucristo, yo decido ir por el camino estrecho, porque el creyente y el no creyente nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Como nos enseñaron en el cole. Sí, todos tenemos las mismas opciones por delante. Todos se casan, o la mayoría, tienen hijos, o la mayoría, pero la cuestión es cómo lo voy a hacer. Si yo decido ponerme el yugo de Jesucristo, yo estoy estrechando el camino. Yo mismo lo estoy estrechando. Por eso es tan fácil del camino estrecho pasar al camino ancho, porque en verdad forma parte de la misma vía. Es la vida misma. Entonces, cuando yo estoy caminando con Jesús, con su yugo, yo estoy yendo por el camino estrecho. De manera que yo soy el que escoge el camino estrecho dentro de ese camino ancho que es la vida. Una cuestión importante aquí puede ser entonces quién te acompaña a ti en ese camino. Sabemos que Jesús va con nosotros, pero ¿quién va a acompañarte también en ese camino? En ese camino solo van a estar los que tengan el yugo de Jesucristo. En ese camino, los que te van a acompañar y los que van a ser compañeros de viaje son los que también tienen el yugo de Jesucristo. O sea, no necesariamente en ese camino vamos en fila india, uno detrás de otro. Vamos juntos, vamos en rebaño, vamos en congregación, en familia,
pero solo van por ese camino los que tienen el yugo de Jesucristo. En ese camino estrecho, que es garantía, que es seguro, no te vas a encontrar incrédulos. Por eso el profeta Amós dijo, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Con quién? O sea, tú tienes que tener en cuenta que si tienes el yugo de Jesús, por ejemplo, entonces ¿con quién te vas a casar? ¿A quién vas a escoger? Porque en el momento en que sea una persona que no tiene el yugo de Jesucristo, tú ya vas a estar con el corazón dividido. Y probablemente, más pronto que tarde, salgas del camino estrecho y dejas de caminar con Jesús. Y te pasas a la vía ancha, a hacer las cosas de cualquier manera, hacer las cosas sin depender de Dios, sin consultar a Dios. Cuarta clave que yo he anotado aquí, que no nos podemos detener, antes lo dije un poco de paso, pero no me puedo detener, no puedo pararme. En ese camino hay que estar todo el tiempo mirando hacia adelante. El otro día, Natalia le preguntaba a un joven en la iglesia que estaba como, bueno, como un poquito desesperado por una situación, y le dice Natalia, ¿cuánto tiempo oras al día? Es una pregunta incómoda a veces de responder, ¿no? Dijo 10 minutos. Enseguida nos dijimos, probablemente serán 5 y probablemente no sea todos los días. A lo mejor es mientras va en el autobús camino al trabajo, así como un poquito de cualquier manera. Claro, entonces pensábamos, hombre, ¿cómo no va a estar desesperado? ¿Cómo no va a tener en su cabeza tanta esquizofrenia, podríamos decir, de estar pensando una cosa y la contraria? Entonces, claro, no estaba caminando con Jesús. O sea, su vida de oración estaba totalmente detenida. Porque tú y yo sabemos que cuando una persona contesta, oro 10 minutos, como por decir algo, ¿no? Como, bueno, si me acuerdo, oro un poquito. Sí, algunos días hago el devocional. Yo hoy no lo hice porque mi Biblia está en Ibiza. No, lo hice, pero sin Biblia de papel. No me dejarían estar con los amis. ¿Y qué? No me dejarían. Entonces, no te puedes detener. Siempre para adelante. También hace un tiempo llegó un discípulo y me dijo, Carlos, un servidor de la iglesia, quiero dejar de servir por un tiempo. Y eso siempre es muy mal síntoma. ¿Sabes por qué? Porque esa persona está agotada, no está caminando con Jesús y por eso le ha llegado el agotamiento a su alma. No está descansada su alma, está agotada. Yo siempre le digo a los servidores, Jonier decía, servir es muy guay, pero nunca te olvides que tiene que ir acompañado de buscar al Señor, ¿no? Sí, es que todos los pastores vamos a decir lo mismo. No deberías estar sirviendo en la iglesia si no tienes una vida de comunión saludable, constante con el Señor, porque al final ese servicio se te va a volver un ídolo, vas a maltratar a la gente, porque tarde o temprano va a salir el ogro que llevas dentro y como no vas a tener el fruto del Espíritu Santo, no vas a poder soportar a los lentos, a los pesados, a los intensos, a los que llegan tarde, a los que piden un café cuando ya la cafetería está cerrada. Y un día vas a... porque estás en la carne, porque estás agotado, porque estás cansado. Entonces, yo siempre le digo a los servidores que servir no renueva. Esta es mi teoría, Carlos Villanueva. Servir desgasta, servir agota, servir cansa. La única manera que yo tengo de renovarme no es sirviendo más, eso es una trampa, eso es una carrera de ratas. La única manera de renovarme es que tengo que hacer un stop y antes de servir, yo tengo que ir a mirar mi comunión con el Señor, a ponerme delante del Señor. Señor, ayúdame, dame amor, dame sabiduría. Señor, te entrego mis debilidades. Señor, yo no puedo con fulanito, te lo entrego también. ¿Sí? Y vamos como poniendo las cosas en manos del Señor. Porque si no, nos volvemos profesionales sirviendo y quizá hacemos muy bien
el desempeño que tengamos que hacer, pero nos va a faltar ese aceite del Espíritu Santo que no se puede sustituir por nada. Recuerdo una vez que en Barcelona estaba Luz Ángela. ¿Sabéis quién es Luz Ángela? La esposa de Luis Arias. Luis Arias sí sabéis quién es, ¿no? Él nació aquí. Y entonces, Luz Ángela es muy buena pastora. A ella le gusta atender a los nuevos, es como una mamá. Y llegó una señora nueva a la iglesia y venía destrozada esa señora, era punto cero, la llevó a recibir a Cristo, ya la reunión empezó, la alabanza estaba empezada, los de cafetería habían limpiado la cafetera, habían todos los filtros, todo recogido. Y Luz Ángela estaba ministrando en la zona de cafetería a esta señora porque tenía una necesidad urgente. Y entonces, en un momento dado, al chico que estaba en cafetería le dijo, por favor, fulanito, hazme un café para esta señora. Está como muy alterada y dice, no, 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 el protocolo dice. Se sabía el protocolo, el desgraciado, pero no tenía amor. ¿Me estás entendiendo? Claro, hacía unos cafés excelentes. Ya se fue de la iglesia. Era el mejor barista que teníamos. La mujer no me acuerdo si sigue en la iglesia porque ya no me acuerdo quién es, no lo sé. Probablemente sí, si la atendió Luz Ángela probablemente siga en la iglesia. Pero el tipo no le dio el café, un cochino café. O sea, no estaba entendiendo que las personas están por encima de mi servicio, de mi desempeño, de mi trabajo, del protocolo, de las normas, las personas. Claro, ¿por qué no lo tenía claro? Pues porque no tenía comunión con Dios. Si tuviera comunión con Dios, a él le importaría el corazón de la gente y diría, un café, ¿cómo? ¿Con avena, con frío, con calor? ¿Cómo lo quieres? Pero no, para él era más importante cumplir el protocolo. Entonces le faltaba amor. Su carácter no estaba formado. El amor es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, no sirvamos con el desbalance de no buscar al Señor. Siempre, por favor, siempre. No caigas en la trampa de hoy tengo que ir muy temprano a la iglesia porque me toca ujier y tengo que estar allí recibiendo los coches temprano. Muy bien, pues levántate antes que cualquier otro día para que lo que tú hagas no solo salga bien de acuerdo al protocolo, sino que el Espíritu Santo complete lo que tiene que hacer Él allí. Porque no eres tú, tiene que ser el Señor en ti. Amén. Quinta clave, y con esta terminamos y oramos un poquito. Nosotros caminamos con Jesús porque Él nos ha llamado a nosotros. Yo no me metí en esta carrera porque vi un anuncio y dije, me voy a apuntar a esta maratón. No, Él nos llamó. Efesios 4:1 dice Pablo, por lo tanto, yo prisionero, esta versión NTV, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Fue el Señor el que nos invitó a participar en esta carrera. Fue el Señor, lo leímos al principio, venid a mí. Venid a mí. Y muchos llegamos a la vida cristiana porque nuestra vida era un desastre, aunque ni siquiera éramos conscientes de lo desastrosa que estaba. Pero la invitación del Señor siempre estuvo ahí, venid a mí. Y ahora Pablo dice, por favor, has sido llamado, dice la Reina Valera, conforme a la vocación, o sea, hay un llamado celestial, hay un llamado espiritual, hay un llamado del reino de los cielos a participar en esta. No estamos en cualquier carrera. No estamos en la carrera de mi profesión, no estamos en la carrera para quedar mejor que otros. Es una carrera que la estamos corriendo con el Señor. El Señor está con nosotros en la puerta, en el pistoletazo de salida, está durante todo el camino y está en la meta para recibirnos en su gloria. Es una carrera tan especial que la tenemos que correr dignamente, ¿no? Entonces, nunca oigas otras voces durante esta carrera. Si empezaste esta carrera, no dudes, persevera hasta el final, hasta que el Señor venga, sabiendo que Él está contigo todos los días
Fíate de Yahweh de todo tu corazón, Proverbios capítulo 3, versículo 5. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo es, ya no solo, Señor, pongo esto en tus manos. Si yo voy caminando un día y digo, Señor, me siento tan cansado, me siento solo, nadie me entiende, he peleado con mi esposa, qué sé yo, y miro, aquí está el Señor, está conmigo, confío, está a mi lado, lo reconozco en todos mis caminos. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahweh, apártate del mal. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.